Recopilación de cuentos hasídicos. El talmudista pobre y el Baal Shem Tov. En tiempos del Baal Shem Tov vivía un erudito talmudista que estudiaba sin descanso. Era muy pobre y su familia sobrevivía gracias a la caridad del pueblo. Su esposa nunca le pidió que abandonara sus estudios, pero cuando sus hijos crecieron, se angustió al ver que sus hijas seguían viviendo en pobreza y sin esperanza de un buen matrimonio. Ella le dijo que dejara su orgullo y fuera a ver al santo Baal Shem Tov, quien había ayudado a muchos. El talmudista dudó, pues no creía en él ni en el hasidismo. Finalmente fue a verlo y le habló de su extrema pobreza, de la caridad con la que vivían y de la difícil situación de sus hijas. El Baal Shem Tov le ordenó viajar a Kazimierz para buscar a un artesano, asegurándole que aquel hombre sería la clave para comprender su situación y aliviar sus problemas. Sin recursos para viajar, el talmudista emprendió el camino a pie. Cruzó pueblos y caminos con esfuerzo, aferrado a la esperanza de hallar una respuesta. Al llegar a Kazimierz, preguntó por el artesano en la sinagoga, pero nadie conocía a nadie con ese nombre. Buscó de nuevo y recibió la misma respuesta. Entonces unos ancianos le dijeron que ese hombre había muerto hacía 60 años y que había sido un pecador despreciable, tanto que todo el pueblo se alegró cuando murió. Confundido y humillado, el talmudista regresó a su ciudad para contarle al Baal Shem Tov lo ocurrido, convencido de que su viaje había sido inútil y de que no había encontrado ninguna solución. El Beshesh le preguntó si creía en la transmigración de las almas, que una persona puede volver a este mundo para corregir los pecados de una vida pasada y completar su misión. Entonces el Baal Shem Tov le reveló que él mismo era aquel pecador de Kazimierz, que fue muy rico y egoísta, vuelto a la tierra para expiar sus faltas mediante una vida de sufrimiento y pobreza. Al escuchar aquellas palabras, el talmudista se derrumbó en llanto, suplicó al Baal Shem Tov que intercediera ante Dios y pidiera perdón por sus antiguas transgresiones. Desde aquel día se dedicó con todavía más intensidad al estudio de la Torá, a la plegaria y al arrepentimiento, hasta convertirse en uno de los discípulos más distinguidos del Beshesh. La historia enseña que no debemos quejarnos de nuestro destino, sino aceptarlo con humildad, arrepentirnos de nuestros pecados y confiar en la misericordia de Dios. El talmudista, a través de un supuesto sufrimiento, pudo entender que Dios lo controla todo y que el estudio de la Torá es el camino para llegar a la plena felicidad.